Hola, profe, buenas noches. Tú ya me conoces, pero igual me presento. Mi nombre es Daniel Martínez y yo te voy a hacer la exposición, ¿sí?, del capítulo número 2 de los principios de Unidroid, ¿sí? Mi compañero en el primer video, él te hizo la exposición de te hizo la exposición de la utilidad, del funcionamiento, del para qué son los principios de Unidroid, ¿sí? Yo te voy a exponer en el capítulo número 2, ¿sí?, que es la formación y apoderamiento de representantes, donde básicamente habla de la oferta, el modo de aceptación, cómo se rechaza, las revocatorias, ¿sí?, la definición de lo que es la oferta. Entonces eso es lo que vamos a ver en este video, y pues la idea es mirar también la sección número 2. Entonces, bueno, profe, la sección número 1 habla de la formación, en el artículo 2.1, el modo de perfeccionamiento. El contrato siempre se perfecciona, ¿sí?, con la aceptación de una oferta, y pues tú sabes que también por la aceptación de las partes. Básicamente eso es lo que dice en el modo de perfección. En el 2.2 es la definición de la oferta. Entonces es una propuesta para celebrar un contrato y la constituye la oferta. Esta tiene que ser precisa y tiene que indicar la intención del oferente en quedar obligado en el contrato. En el artículo 2.13, el retiro de la oferta. Acá en el retiro de la oferta, profe, realmente no entiendo el primer numeral, porque pues dice que la oferta surte efectos cuando llega al destinatario. No entiendo ahí cómo realmente funciona el retiro de la misma. Pero sí en el numeral 2 dice cualquier oferta, aun cuando sea irrevocable, puede ser retirada si la notifican. ¿A quién? Al ofertante. De su retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Entonces quedé como pendiente el numeral número 1 porque realmente no lo entiendo. Artículo 2.14, la revocación de la oferta, ¿sí? La revocación de la oferta se puede presentar en 4 casos. Puede ser revocada hasta que se perfeccione el contrato. Sin embargo, pues la oferta no podrá revocarse si en ella se indica al señalar un plazo fijo para la aceptación o de otro modo que es irrevocable, o si el destinatario pudo razonablemente considerar que la oferta era irrevocable y haya en consonancia con dicha oferta. En el artículo 2.5 nos habla de el rechazo de la oferta. Básicamente la oferta se extingue cuando la notificación de su rechazado llega al oferente. Y en el artículo 2.6 nos habla del modo de aceptación. Entonces en el modo de aceptación básicamente hay 3 numerales. El primero constituye una aceptación, la declaración o cualquier acto del destinatario que indique el asentamiento a una oferta. El silencio o la inacción por sí solos no constituyen una aceptación. 2. La aceptación de la oferta surte efectos cuando la indicación de asentamiento llega al oferente. Y 3. No obstante, si en virtud de la oferta o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas o de los usos a los otros, el destinatario puede indicar su asentamiento ejecutando un acto sin notificación al oferente, la aceptación surte efectos cuando ejecuta dicho acto. En el 2.7, el plazo para la aceptación de la oferta, profe. La oferta debe ser aceptada dentro del plazo fijado por el oferente, o si no se hubiera fijado el plazo, dentro del que pues se haya razonado entre las partes. Y hay que tener en cuenta las circunstancias que se presentan, incluso la rapidez de los medios de comunicación, ¿sí? Porque pues es diferente si yo comunico a través de un correo electrónico o bueno, eso ya no pasa hoy en día, a través de una carta, que si lo hago en ese momento de manera verbal. En el artículo 2.18, aceptación dentro de un plazo fijo, entonces nos dice que el oferente comienza a correr desde el momento de la expedición de la oferta. Cuando se expide, a menos de que las circunstancias indiquen otra cosa y se presuma que la fecha que indica la oferta es la expedición.
ahí en ese, pues ese es el plazo para la aceptación de la oferta. En el artículo 2.9, aceptación tardía o demora en la transmisión de la misma. Aquí, ¿qué quiere decir? Que la aceptación tardía surtirá efectos como la aceptación si el oferente sin demora injustificada informa de ello al destinatario o lo notifica en tal sentido del por qué fue la demora en la notificación. Y 2, si la comunicación que contenga una aceptación tardía indica que ha sido enviada en tales circunstancias, o sea que se envió de manera tarde. Pero si su transmisión fue normal, a la hora de que llegó al oferente, no hay nada que hacer, ya la aceptación está. En el artículo 2.10 habla de retiro de la aceptación, que ya lo vimos. Bueno, artículo 2.12. Aquí nos habla de la confirmación por escrito. Dentro de un plazo razonable o si hubo una posterioridad al perfeccionamiento del contrato, fuese enviado un escrito que pretenda constituirse en confirmación de aquel y contuviere términos adicionales o diferentes. Estos pasarán a integrar el contrato a menos de que lo altere sustancialmente o que el destinatario sin demora injustificada objete la discrepancia. En el artículo 2.1.13 nos habla del perfeccionamiento del contrato condicionado al acuerdo sobre asuntos específicos o en forma particular. Cuando en el curso de las negociaciones una de las partes insiste en que en el contrato no se entenderá perfeccionado hasta lograr un acuerdo sobre los asuntos específicos o una forma en particular, el contrato no se considera perfeccionado mientras no se llegue a ese acuerdo. En el artículo 2.14, contrato con términos abiertos. Entonces, primero, si las partes han tenido propósito de celebrar un contrato, el hecho de que intencionalmente se haya dejado algún término sujeto a alteraciones o negociaciones o a su determinación por un tercero no impedirá el perfeccionamiento del mismo. 2. La existencia del contrato no se verá afectada por un hecho de que venga con posterioridad, ¿sí? ¿Qué posterioridad puede ser? Que las partes no se pongan, por ejemplo, en un acuerdo acerca de dicho término o que el tercero no lo determine siempre y cuando haya algún modo razonable para determinarlo. Pues hay que tener en cuenta las circunstancias y la común intención de cada una de las partes. Artículo 2.15, negociaciones de mala fe. Entonces, primero, las partes tienen la plena libertad para negociar los términos del contrato, como todo, y no son responsables por el fracaso cuando no se alcanza algún tipo de acuerdo. 2. Las partes que negocian o interrumpen las negociaciones de mala fe es responsable pues por los daños y perjuicios que causaren a la otra parte, ¿sí? En este caso, pues un ejemplo, si hay más de una parte en la celebración del contrato. Y tercero, en particular se va a considerar de mala fe que una parte entre o continúe negociaciones cuando al mismo tiempo tiene la intención de no llegar a ningún acuerdo, ¿sí? Esto que lo haga como de mala fe, que yo sí quiero llegar a un acuerdo y siga una negociación, pero pues al final diga no llego a ningún acuerdo ni llego a ninguna instancia. Artículo 2.16, el deber de confidencialidad. Este nos habla pues de precisamente como la palabra lo dice, la confidencialidad del contrato. Si una de las partes proporciona información como confidencial durante el curso de las negociaciones, ¿sí?, la otra tiene el deber de no revelarla ni utilizarla injustificadamente en provecho propio, independientemente que con posterioridad se perfeccione o no el contrato, ¿sí? Así se llega o no se llega a un acuerdo de perfeccionamiento de contrato, siempre tiene que existir la confidencialidad de cada una de las partes. Y cuando fuera apropiado, la responsabilidad derivada del incumplimiento de esta obligación podrá incluir una compensación basada en beneficio recibido pues, por la otra parte. Artículo 2.17, cláusulas de integración. Las cláusulas de integración es un contrato escrito que contiene pues, una cláusula
de que el escrito recoge completamente todo lo acordado. No puede ser contradicho o complementado mediante pruebas o declaraciones o acuerdos anteriores a dicho contrato. Y no obstante, las declaraciones o acuerdos podrán utilizarse para interpretar el escrito. Artículo 2.18. Artículo 2.18. Modificación en una forma particular. Un contrato por escrito que exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo sea en una forma particular y no podrá modificarse ni extinguirse de otra forma. Pero una parte quedará vinculada por sus propios actos y no podrá velarse de dicha cláusula en la medida en que la otra parte haya actuado razonablemente en función de tales actos. Artículo 2.19. Contratación con cláusulas estándares. Contratación con cláusulas estándar, son dos. La primera, donde las normas generales sobre la formación del contrato se aplicarán cuando una o ambas partes utilicen cláusulas estándar, sujetas a dispuesto en los artículos 2.20 de este mismo o en el 2.22. Y dos, cláusulas estándares son aquellas que son preparadas con antelación a la celebración del contrato por una de las partes para su uso en general, para el uso tanto mía como del otro, y repetido y que son utilizadas. Bueno, artículo 2.20. Aquí vamos a hablar de las cláusulas sorpresivas, ¿sí? Que en este caso pues son dos. La primera es una cláusula estándar, no tiene eficacia si es de carácter que la otra parte no hubiera podido preverla o razonarla, salvo que dicha parte lo hubiera aceptado expresamente, ¿sí? Lo manifieste. Y dos, para determinar si una cláusula estándar es de tal carácter se tendrá en cuenta su contenido, su lenguaje y su presentación. Artículo 2.21. Aquí habla en el conflicto entre las cláusulas estándar y no estándares. Cuando hay un conflicto entre una cláusula que sea estándar y una que no lo sea, prevalecerá esta última. O sea, siempre cuando hay conflictos entre las dos, siempre va a prevalecer la cláusula que no es estándar. Artículo 2.22. Conflicto entre formularios. Entonces aquí pues este es el último artículo de la primera sección, que dice que cuando ambas partes utilizan cláusulas estándar y llegan a un acuerdo, excepto en lo que se refiere a estas cláusulas, el contrato se tendrá como perfeccionado sobre la base de los términos que ya acordaron las partes y lo dispuesto en aquellas cláusulas estándar sean sustancialmente comunes, o sea que sea para el uno y para el otro, a menos de que una de las partes indique de manera anticipada o con posterioridad y que no haya una demora injustificada que no desea quedar obligada para dicho contrato. Bueno, acá, profe, ya pasamos a la sección número 2, ¿sí? Que es el apoderamiento de representantes, donde aquí en esta sección hay aproximadamente pues 10 artículos, donde precisamente nos habla de eso, las funciones del representante en la contratación o en el contrato. Entonces, artículos 2.21, ámbito de aplicación de esta sección, entonces son 3. Primero, esta sección será regulada la facultad de una persona, en este caso la persona se le llama representante, para afectar las relaciones jurídicas de otra persona que es el representado por o con respecto a un contrato con un tercero, ya sea que el representante actúe en su nombre propio o en el de su representado. 2. Acá solo se regulan las relaciones entre el representado o el representante por un lado y el tercero por el otro. Y 3. No regula la facultad de representante conferida por la ley ni la facultad de un representante designado por una autoridad pública o por una autoridad judicial. Artículo 2.2.
Representación aparente. Son dos. Primera, cuando el representante actúa en ámbito de su representación y el tercero sabía o debería haber sabido que el representante estaba actuando como tal, los actos que hace el representante afectan directamente las relaciones jurídicas entre quienes, entre el representado y el tercero, sin generar una relación jurídica alguna entre el representante y el tercero. 2. Los actos del representante solo afectan las relaciones entre el representante y el tercero, cuando el consentimiento del representado asume la posición de parte contratante. Artículo 2.24, que es la representación oculta. Cuando un representante actúa en el ámbito de su representación y el tercero no sabía ni debería haber sabido que el representante está actuando como tal, los actos que hace el representante afectan solamente las relaciones entre el representado y el tercero. 2. Cuando tal representante, al contratar con un tercero, por cuenta de una empresa, se comporta como dueño de ella. El tercero, al descubrir la identidad del verdadero titular, podrá ir en contra, ¿sí?, de las acciones que haga el representante. Artículo 2.25, representante actuando sin poder o excediéndolo. Son dos. Primero, cuando el representante actúa sin poder o lo excede, sus actos no afectan las relaciones jurídicas entre el representado y el tercero. 2. Cuando el representado genera en el tercero la convicción razonable de que el representante tiene la facultad para actuar por cuenta del representado y que el representante está actuando en el ámbito de ese poder. El representado, no puede invocar contra el tercero la falta del poder del representante, ¿sí? Aquí pues básicamente hay que tener en cuenta que todas las personas jurídicas tienen siempre un representante legal. Entonces básicamente estos artículos lo que hacen es eso, hablar como de las limitaciones que tiene el representante a la hora de celebrar un contrato internacional. Artículo 2.26, la responsabilidad del representante sin poder o excediéndolo. Primero, podrá actuar sin poder o excediéndolo es responsable, a falta de ratificación por el representado, de la indemnización que coloque el tercero en la misma situación en que se hubiera encontrado si el representante hubiera actuado con poder o sin excederlo. Sin embargo, 2. El representante no es responsable si el tercero sabía o debería haber sabido que el representante no tenía el poder o estaba, en este caso, excediéndolo. Artículo 2.27. Entonces, primero, habla del conflicto de intereses entre las partes. Si un contrato es celebrado por el representante, lo involucra en un conflicto de interés con el representado, del que el tercero sabía o debía haber sabido. El representado se puede anular el contrato o puede pedir la anulación del contrato, y el derecho de la anulación somete a los artículos el 3.29, el 3.211 y el 3.215. Pero el representado no puede anular el contrato, ¿sí? Y el representante ha revelado el conflicto de intereses al representado y este no ha objetado en un plazo razonable. En el 2.28 habla de la subrepresentación. Entonces lo que dice básicamente es que yo como representante sí tengo la facultad para designar un subrepresentante a fin de realizar actos que no cabe razonablemente esperar a que el representante los realice, ¿sí?, personalmente. Artículo 2.29, la ratificación. ¿De quién? En este caso pues del subrepresentado. Un acto por un representante que actúa sin poder o excediéndolo solo puede ser ratificado por el representado. Con la ratificación del acto produce iguales efectos que si hubiese realizado desde un comienzo. Profe, quiero aclarar aquí, mentiras, aquí la ratificación de quién, del representado
hacia su representante. Esa es la ratificación de la que habla este artículo. 2. El tercero puede, mediante notificación al representado, otorgarle un plazo razonable para la ratificación. Si el representado no ratifica el acto en ese plazo, no podrá hacerlo después. Y 3. Si al momento de actuar el representante, el tercero no sabía ni debía haber sabido la falta de apoderamiento, este puede en cualquier momento previo a la ratificación notificarles si lo rechaza o no. Y profe, por último hablamos de la extinción del poder del representado. Esto está en el artículo 2.210, donde dice que primero la extinción del poder no es efectiva en la relación a un tercero a menos que éste lo conozca o debería haberlo conocido. 2. No obstante la extinción de su poder, un representante continúa facultando para realizar aquellos actos que son necesarios para evitar un daño en los intereses del representado. Profe, así terminamos la sección número 2. Te deseo una feliz noche y gracias por tu tiempo.